easy go. Existen infinidad de historias realmente escalofriantes, las cuales muchas afirman ser completamente verdaderas, mientras que otras, por más increíble que parezcan, siempre es susceptible dudar de su veracidad. Por lo mismo, sin duda alguna, la última opción recae en nosotros mismos. La siguiente historia podría considerarse como cierta o falsa, pero los hechos que ocurrieron no son dignos de compararlos con una película de terror, porque como muchas veces les he dicho, la realidad siempre supera a la ficción. La leyenda que hoy les traigo es la del barco fantasma, el Octavius. Aquellos barcos que han aparecido en medio de la nada, intactos y sin tripulación, han sido fuente de la imaginación. Sobre ellos han inspirado leyendas fundamentales, algunas veces en piratería, en el tráfico de sustancias ilegales e inmigrantes, generando misterio, miedo, sensación que los marinos sienten al hablar de los buques fantasmas. El Octavius es un reconocido barco fantasma que del siglo XVII, su historia es muy fascinante y misteriosa, porque se consideraba más una leyenda que una realidad, ya que se piensa que el mismo estuvo perdido por más de 13 años en el Ártico. Sin embargo, este buque fue el protagonista de una siniestra secuencia de hechos que dejó a las autoridades heladas por lo sucedido que pudieron recabar del mismo, aunque existen todavía muchos espacios en blanco. El 10 de septiembre de 1961 partió desde Londres un barco con destino a China. Ese barco era el Octavius. Tras llegar a su destino en Asia, meses después, el barco fue nuevamente cargado para el viaje de regreso a Gran Bretaña, pero dicha nave jamás llegaría a su destino, ya que desapareció en el transcurso de viaje de vuelta a lo largo de 1762, sin volver a tener más noticia de él. El capitán del Octavius había ordenado a la tripulación a tomar la ruta más corta entre el Océano Atlántico y el Pacífico, pero en el viaje una tormenta de nieve nos sorprendió. La tormenta cada vez se fue haciendo más y más intensa, a lo que rápidamente empezó a congelar el océano y las velas del barco. Quisimos retroceder, pero nuestro esfuerzo fue en vano. El barco se quedó varado en el agua congelada, a lo que nos vimos obligados a refugiarnos en el camarote. Hasta ahora hemos estado atrapados en el hielo por 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160 o latitud 75 n. El fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra vez, pero sin mucho éxito. Le ha dado la piedra a uno de los marinos. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. En la mañana del 12 de agosto de 1775, el ballenero groenlandés Helland estaba intentando cruzar el Atlántico Norte, cuando el silencio glaciar fue interrumpido por un grito del vigía. Al parecer, al frente y al oeste, por encima de un iceberg, podían verse las puntas de unos mástiles de un barco a unos 10 kilómetros de distancia. El capitán, a través del telescopio, pudo constatar que no había señal de vida, ya que las velas estaban deshechas y todo el barco brillaba curiosamente bajo el sol, pero cubierto completamente de escarcha. El capitán comenzó a acercarse y empezó a gritar a la tripulación de la extraña embarcación, pero nadie respondió. El barco era una gondoleta, seguía su camino sin nadie a bordo. Bajé la lancha, ordenó el capitán Warren, echaré un vistazo.
La tripulación no tenía la más mínima intención de aventurarse en dicha embarcación, pero el capitán comenzó a gritarles y se vieron obligados a aceptar. El capitán y 8 hombres más se acercaron remando hasta la proa del barco, donde podía leerse Octavius. Nadie había oído hablar de ese barco jamás. 4 de sus hombres decidieron subir a bordo. Tras abrirse camino a través del hielo, decidieron bajar a los camarotes, donde encontraron a 28 hombres congelados, cada uno cubierto con su litera y cubierta por capas y capas de ropa. El frío había conservado sus cuerpos en perfecto estado y parecía que simplemente dormían una siesta. Lo mismo ocurrió con el capitán. Su cuerpo estaba sentado en una silla frente a su escritorio. Otro hombre había muerto intentando encender un fuego, ya que sostenía un pedernal y una barra de metal. Debajo de la chaqueta del hombre estaba el cuerpo de una niña abrazando a su muñeca de trapo. Aunque los marinos del Herr ya tenían suficiente y querían abandonar el barco, sus hombres, en pánico, le amenazaron con amotinarse, por lo que Warren, contra su voluntad, agarró la bitácora del Octavius y regresó al Herr, desde donde la vio perderse sin rumbo hasta nunca más saber de ella. El capitán se retiró a su camarote a leer la bitácora y notó que le faltaban todas las páginas del libro, menos la primera y la última. El marinero, a quien se lo había encargado, dejó caer el resto en el mar. En la primera, el capitán Octavius había escrito que había partido de Inglaterra con rumbo a China el 10 de septiembre de 1761, 14 años atrás. La última página tenía una sola anotación, que estaba fechada el 11 de noviembre de 1762. Y esto era lo que decía: hasta ahora hemos estado atrapados en el hielo durante 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160 O, latitud 75 N. El fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra vez, aunque sin éxito. Le he dado la piedra a uno de los marinos. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. El capitán del Warren volvió a fijar las coordenadas. El significado era impresionante. En la fecha de la última anotación de la bitácora, el Octavius había estado atrapado en el hielo del océano Ártico, al norte de Point Barrow, Alaska, miles de kilómetros donde lo habían encontrado ese día. Un continente de hielo se extendía entre estos dos puntos. Lo que el Octavius había hecho era pasar por el legendario Paso del Noreste. Por cientos de años se había buscado una ruta más corta ante el Atlántico y el Pacífico para llevar a cabo el intercambio comercial entre Asia y Europa. El Paso del Noreste era un sueño para las potencias europeas de eliminar el largo viaje alrededor de la punta de Sudamérica. Aparentemente, el capitán del Octavius también había decidido encontrar el paso en vez de volver a casa alrededor de Sudamérica, pero como muchos otros antes de él, lo único que encontró fue la muerte. Pero el Octavius había logrado el objetivo por sí mismo. Año tras año había permanecido a flote y sin nadie atendiendo el timón, había seguido deslizándose lentamente hacia el este, aguantando la furia de los obstáculos hasta que finalmente llegó al Atlántico Norte. No fue sino hasta el año 1906, 136 años más tarde, cuando otro barco llamado Joa, comandado por el explorador noruego Roald Amundsen, logró cruzar el Paso del Noreste. Pero el Octavius había sido el primero, aunque su capitán y su tripulación hubieran estado congelados durante más de 13 años.
Bueno, si te gustó el video, dale like, comparte el video y suscríbete al canal. Me saluda su amigo Marqués42. Hasta la próxima.